Muy bien, queridos amigos, continuamos con más Sportivísimo. En un ratito los vamos a leer muchísimos comentarios. ¿Ya? ¿Y qué tal? Muchos. Mazo. Más o No menos. está tan fácil entonces. Más o menos. En un ratito estaremos desde la Nueva Olla, conferencia de prensa de Cerro Porteño, Facundo Saba y Diego Churín. Pero ahora ¿Qué hago? Me levanto, me levanto. tenemos que presentar a nuestras invitadas. Punteras ellas. Lo que trabajamos para esta visita será 5 partidos, los 5 ganados. goleadas. Todos los partidos por goleada, hermano. Acá no entra el 1-0, 2-1. No, más de la épico. historia, No. Acá o ganás 4-0 como mínimo. Como mínimo. Candidatas. No paro de emocionarme. Ugaitere y la tipo. Sí. Tenemos el honor y el agrado y el placer de presentar al equipo, a las líderes del fútbol femenino. ¿Están allí? Únicas punteras. ¿Están allí? Únicas punteras, señores. Presentamos a Alice Espinosa. Alice. Decile Alice. Vamos, Alice. Ahí está mi querida amiga Sol Mora y Angie Delgado del Aborigen. Hola, adelante. Qué grande. ¿Cómo la... están, chicas? Todo bien. Alice ya quedó, Alice. Por favor. Ya quedó, Alice. Después le vamos a contar a la gente que no vio el material de Agenda Gol, qué es lo que pasa. Sí, con el tema de Alice, porque yo casi tiré ahí, no, Alice. Bueno, ¿cómo están, chicas? ¿Todo bien? Bienvenidas. Muchas gracias. No, por favor. ¿Hoy entrenaron? Hoy sí, justamente ahora estarán las chicas Entrenando. Ah, ahora están Ey, entrenando. usted. Por la mañana ya pasé yo. Por la mañana ya pasé yo. Y recuperación un tenemos. ratito. Se escaparon, ¿viste? Tenemos que retomar venir al después. programa. Tenemos que para venir a un programa como este, no podemos. Chicos, aplábanle pues. Grabaron esta parte. Sí. Ese que salga en la promo. Claro. Esa parte mandarle a recursos humanos cuando el programón como... Mandaron por nuestro jefe esta última parte. Bueno, chicas, qué arranque impresionante. Son 5 partidos, los 5 ganados hasta el momento. Ganamos, ¿Y la goleadora? la goleadora. Hasta ahora estamos como completo. Como completo hasta el momento. Sí. ¿Cuántos goles hasta el momento? 8. 8. 8, ella tiene 6. Ah, sí, nomás. Y ella Yo tiene tengo 3, tres. ahí nomás Tengo tenemos. 3. Así que somos unas cuantas. 8, 6 Y 3. 3 goles. En 5 fechas. Gran. Soy la asistidora. Claro, pero son 8 goles en 5 partidos. Son 6 goles en 5 partidos. O sea, más de un gol por partido el promedio. Sí. Bien. Y hasta ahora todas goleadas, ¿no? Todas goleadas. Los Sí. 5 partidos. Hasta el momento sí. Creo que El partido del domingo lo que fue. fue el que menos- creo que el- 4 a... Sí, fue el más complicado. 4-0 terminó. Estuvo difícil ese. Por momentos sí, Por ¿Pero momentos- 4-0 terminó? Sí. Después pudimos cerrar, pero estuvo complicado. Ah, en el final como que me metieron Sí, unos cuantos, los ¿verdad? otros 2, pero en el 2-0 tuvimos pasaje del partido en donde sufrimos un poquitito. Pero se armó bien Guaraní para este año. Pues, a ver, a lo que vamos es que sabemos bien que tanto Cerro como Olimpia son los equipos que también siempre se arman bien para cada uno de los torneos. Sí. Que también están invictas las chicas, Sí. solo que perdieron puntos entre ellas Entre en, ellas. en ese empate. Y por ahí Libertad Limpeño también, que También. siempre es un equipo que se arma bien. Y este año, bueno, ya venían también de años anteriores formándose, pero este año Guaraní también me parece que está ahí en el ruido, ¿no? Y entramos este año, sí, con todo entramos como para, pensando ya luego para, como para campeonar, nos armamos. De hecho, tenemos- así como decir, ¿verdad? Venía años donde ya el club venía apostando un poco más al fútbol femenino dentro, ¿verdad? Pero este año es como que también sumamos refuerzos de jerarquía y eso ayuda a enaltecer un poquitito. ¿Cuántos refuerzos tuvo Guaraní para esta temporada? Creo que 3, ¿no? 4, 3. Con esta es una con de ellas. Gise. Con Gisela Aquino, que es una de nuestras mejores jugadoras, una compañera. Ella también que se sumó de Olimpia, o sea que hay una apuesta importante para ya no ser una sorpresa dentro del campeonato, sino que realmente dar el golpe y situarnos en mejores posiciones. El año pasado terminamos cuartas y este año queremos, nuestro objetivo principal es entrar a semifinales y de ahí claramente ir a jugar la final, ¿verdad? Me muero si salimos campeones.
Te llevamos a la copa con nosotros, Pero Lucas. vamos. ¿Por qué? No, porque a él nomás le quiere. Pero ¿quién ve lo que de guaraní? Igual nomás nosotros estamos siempre apoyando el fútbol femenino. Y bueno, pero uno de guaraní, hermano, qué pucha. Mentira, y él dijo que se iba a ir a ver el partido todavía y no se fue. Tenés que ir, en Ahora serio. me tengo que ir. Te vamos a Contra regalar Olimpia te mucho. esperamos. Contra Olimpia. La La próxima sexta fecha. fecha. Contra el- La próxima Sí, fecha. la próxima fecha. Esa es La la prueba próxima que fecha. vamos a tener para... Clásico más. Muchas personas dudan muchísimo de nosotras, pero ahí es Están donde confiadas. vamos a estar nosotras a prueba de demostrar a qué en realidad Es contra uno de los qué candidatos, nos presentamos. No, pues Sí. nosotros todavía no jugamos contra Olimpia, contra Cerro. Contra Libertad. Libertad. O sea, esos tres nos queda todavía. Claro. Nos queda, no, él pues es parte del equipo, él siempre es. Pero está bien, chicas, llévenle nomás, llévenle. No, contra Olimpia, ese tenemos que Sí. acelerar. Va a estar chicas. difícil, pero... Y va a ¿Y ser vos con contra, qué? contra el famoso, y ahí vos tenés que meter un par de goles, la famosa ley del ex. La ley del ex. Vos este año te sumaste a Guaraní. Este año, ¿Cuánto sí. tiempo estuviste en Olimpia? 12 años. ¿Qué? 12 años. Pero ella que tiene, ¿cuánto? ¿Desde qué? ¿De 5 años tenía? 5 años la teníamos escuela de de fútbol, Olimpia, ¿y Sí, qué pasa? de la escuela de fútbol estuve en Olimpia. Los 11 años estuve en Olimpia. En la escuelita y después pasé al club. O sea, de Olimpia, tu segundo club es Guaraní ahora. Mi segundo club es Guaraní. Prácticamente años. jugué casi toda mi Toda tu vida. carrera en... Sí, en Olimpia. ¿Y cómo se da ese cambio, ese pase? ¿Fue difícil para vos? ¿Ya necesitabas? Y creo que era momento ya de buscar otro ambiente, digamos. Pasé bien en Olimpia, pero creo que vengo a aportar algo positivo al Club Guaraní y esperamos que se dé lo mejor que es campeonar con Guaraní. ¿Dónde entrenan ustedes, chicas? Hoy, por ejemplo, entrenamos normalmente los lunes o hoy martes, en el caso que jugamos domingo, ¿verdad? Entonces Sí. tenemos un día libre, que fue ayer. El día después Sí, del partido. el día después del partido. Y hoy en el club. Solemos entrenar en el club y fútbol solemos hacer en la caballería. Que ¿Dónde es- están las formativas del club? Ok, En ok. la ex caballería. Ah, ok. Qué grande, qué grande. Y chicas, Alice, ¿vos hace cuánto que estás en Guaraní? Y voy por los 5 ahora. 5 años ya. 5 años. Mi primer club. No solía jugar yo campo en realidad, no, siempre fui jugadora de piso, futsal. Y en torneos de barrio en realidad me vieron jugando un dirigente que era de Guaraní. No sabría decirte su nombre, pero de ahí me llevaron, justamente al día siguiente se iba a jugar contra Olimpia. Y cuando eso, Guaraní estaba empezando, Sí. creo. Y me quisieron llevar, pero como había problemas de mis pases y cosas así, entonces no pude jugar ese partido. Y desde ahí ya me fui, y después hicieron todo lo posible para solucionar el tema de mi pase y ahí ya me acoplé con... Pero espera, vos igualmente, o sea, Guaraní es tu primer club Es mi oficial. primer club, sí. Pero vos ya jugabas fútbol. Yo llegué a jugar, no es liga, ¿cómo llamarle? UFI, en realidad era UFI. fue en el un- interior. Del interior. Hacia el interior donde, a través de un amigo de mi papá que me convencieron para ir a jugar, es el nombre, Curuguatú. En Curuguatú Por vos te ibas a en jugar. la selección de Curuguatú, ahí me llevaron para jugar el primer partido de campo y de ahí ya... ¿Y después dónde fue? ¿En qué Empecé- barrio lo que te vieron así? Claro. Otra vez la... En Ñembú. En Ñembú Ñembú estabas fue, jugando. sí, estaba jugando un torneo de barrio y eran en los torneos de barrio, son... A muerte. Ahí te regalo, Ahí hermano. es, y son fanatiquísimos en realidad. Y ahí me vio el señor. Y me dijo, pero che, vos podés jugar. Vamos a Guaraní. Y sí, vamos, ahí mañana mismo no tenés que hacer ninguna prueba, mañana mismo vas a jugar contra Olimpia ya. Pero ¿cómo así no se puede? Le dije y le expliqué cómo era la situación. Me animé. Y ahí ya me quedé en Guaraní, ¿no? Hasta Pero, ahora. ¿y vos 5 jugabas años. fútbol de piso? Piso. En realidad jugaba hacia el Mato Grosso. Yo empecé a jugar. Sí, Mato Grosso del Sur. Yo soy de Corpus Christi. Y a 10 minutos más o menos nomás queda ya. Estoy en la frontera. Vos sos de Corpus Christi. Ya la cosa que nos estamos enterando acá. ¿Y después? Y a 10 minutos más o menos ya es la frontera. Entonces yo. Ahí Todas cruza mis caminando. amigas, mis Él amistades. está contando todo para que no le digan más Wilma. Sí, Claro, sí. sí. Por favor, cámbiame. Vos ahí cruzás caminando, no hay acá. En realidad, cuando eso todavía era el camino a tierra. Y, hija de mil, yo me tenía que ir a mi partido y cuando llovía era imposible. Mortal. Ese camino a 10 minutos era imposible de ir en vehículo más o menos.
en moto tenía que ser, porque había un pequeñito espacio así donde Para pasaban las pasar motos. con la moto. Donde decía, entonces ahí mi papá tenía que mandarme de cualquier forma para que yo llegue a mis partidos de... Pero y eso me encanta también porque generalmente cuando las chicas nos cuentan sus historias de cómo empezaron, era no, mi papá no quería, mi mamá no quería. En tu caso, mi papá me convenció para que vaya a jugar, estaba diciendo Fue ella. O él sea, siempre el ¿cómo? que en realidad fue... Te apoyó y sí, te- me apoyó, fue siempre. Tenía una madrastra antes que no le gustaba que yo... Juegue fútbol. Sí, y todas las pelotas que mi papá me traía, ella alzaba o guardaba de mí. Yo volvía a hacer una pelota de trapo, me inventaba una pelota de cualquier forma para tipo, jugar. volver a... Sí, me escapaba, hija de mí, todo lo que hice también. Pero en realidad fue mi papá más el... Que te, Sí, te- fue. te Estamos, pesa, Gracias a Dios nos siempre estamos tuve ubicando eso. en su pueblito natal. Corpus Christi no es... No, él es de... Clark es de Lira. De Lira, sí. Qué grande. ¿Y vos, Angie, cómo arrancaste con el fútbol? Con niños en una escuela de fútbol en mi ciudad, en Villeta. Desde los 9 años, mi categoría 96. Hasta que ya no podía jugar cuando tenía 13, 14 años, donde se empieza a medir la fuerza. Ahí ya no pude jugar, por ejemplo. Tuve como que 3, 4 años sin jugar, solamente jugaba intercolegiales. Y de un intercolegial que realizó la APF, primer intercolegial me habían llamado para la selección, la sub-17 en ese momento, hace 10 años más o menos atrás. Y de ahí me tenía que buscar un club para ser jugadora de selección. Sí. Ah, Y ahí claro, fue que sí. fui a probar a Cerro. Me quedé en Cerro y Cerro fue, o sea, en el club donde más tiempo estuve, 6 años. Hasta que entre que iba a dejar y no el fútbol, hace 2 años, este es mi segundo año en Guaraní. Surgió lo de Guaraní. ¿Y por qué ibas a dejar el fútbol? Que querías estudiar? Sí, o sea, siempre tuve una vida paralela al fútbol, ¿verdad? Como bien saben, el fútbol femenino está tomando recién fuerza en estos últimos años. Y yo tenía mi trabajo, tenía mis estudios, aparte me rompí 2 veces la rodilla también. ¿En serio me Entonces, entre medio de todo eso, entre un cruzado y otro, porque los dos fueron ligamento cruzado anterior, rotura, ahí dije que tal vez el fútbol no era lo mío ahora. Y tengo la anécdota de que mi abuela me decía, así en guaraní, anivena, ¿verdad? Porque ya era como que me volví a romper en poco tiempo, o sea, lo mismo que le pasó a Hugo Martínez por ahí, Claro. volvió y Sí, se volvió a sí, romper. un poco más. Entonces, considerando eso, un tiempo no jugué una temporada y después volví. Terminé la universidad, estoy más tranquila de ese lado y volví a Guaraní. Es un buen club y tomé la decisión de encarar de vuelta y meterme de nuevo con todo al fútbol, ¿verdad? Pero qué loco, y le voy a preguntar a las tres, porque tener una lesión del ligamento cruzado para cualquier jugador profesional mismo Sí. es una lesión dura porque te quita por lo Mucho menos tiempo. 6 meses fuera de las canchas y otra vez con todo lo que significa la recuperación, después hasta diría el temor ese de que te vuelva a suceder, Y más ¿verdad? cuando te pasa así como dice ella, tan Pucha. seguido, ¿verdad? Que volvés y ya te volvés a lesionar. Súper difícil. Desde lo psicológico y como vos decís, o sea, también en el fútbol femenino por ahí más, por lo laboral, de repente cuesta más, hay que dedicarse a otras cosas y Sí. tomar esa decisión de seguir peleándola desde ahí es... Súper complicada es la lesión, realmente, así como decir, de lo psicológico prácticamente es como que tenés que estar fuerte porque después vos sabés que vos te tenés ahí. Así vos no te llevas a rehabilitación todos los días, si vos no estás haciendo gimnasio todos los días, es como que va en contra tuya eso y es súper jodido. Pero hoy día, gracias a Dios, después también de rehabilitarme súper bien en un centro, estoy gozando de jugar nuevamente al fútbol así en un nivel que hace mucho tiempo buscaba, ¿verdad? Porque las lesiones me persiguieron un tiempo bastante y hoy día puedo decir que eso quedó atrás. ¿Y ustedes, chicas, Sol, vos tuviste alguna lesión jodida ya? Sí, yo me fracturé el peroné. O de la gran pistola, Shira. Me duele ya así cuando... 6 meses fuera. ¿En serio? Sí. Hasta iba a dejar. Pero después mis papás, o sea, fueron los que me apoyaron. O sea, mi papá, mi mamá, mi abuelo, súper fanático. Ah, ¿en serio? Sí. Te sigue, pero así a full. Sí, luego. sí, me sigue. Ahora me está viendo. Ah, te está viendo. Sí. Le vamos a mandar Grande saludos el abuelo. un rato. Pero, y son eso de que tendría que haber hecho tal cosa y demás historia, o no te dicen Sí, nada después del partido. Sí, sí. te dicen. Ah. Sí, siempre.
Es ex técnico es. ¿En Y serio? Sí, por eso. ¿Tu abuelo? Sí. Qué calificado, entonces sí o sí Ese es peor, o sea, sí no, o no sabes sí. que vos, pero abuelo y yo, ni tal, ¿cómo te hablan ni con... Sí, con conocimiento. Con conocimiento de ¿Entendés? causa. Porque viste que está el que incomprobable, ese Claro, jugó, ¿no? el Pero su fanático abuelo, nomás. sí, sí. Sí. Y vos, Alice, vos te Yo lesionaste. justamente el año pasado, Ah. en la apertura fue, creo que era nuestra sexta fecha por ahí contra Libertad. Tuve una fractura de peroné también, A que la me dejó gran fuera bola, sea. prácticamente todo el año. Pues fueron lesiones jodidas las Difícil, tres, sí, era. fue jodido. Y ahí no más, cara. Pero Y- bueno, la cuestión es que ya- ahora gozan ya de muy pasó. buena Sí. salud, lo cual es Pero importantísimo. por un lado te da mucha fuerza también de poder seguir trabajando y te da, obviamente que en los primeros días, yo por ejemplo, después del día 1 de mi lesión, lloraba todos los días, Sí. no le podía ni ver a mis compañeras jugando, no me iba en la cancha los primeros días, pero después agarré fuerza también y me agarré de eso realmente. Claro. Y desde que me saqué mi yeso, mi recuperación, le metí fuertísimo para... Y en este momento de sus vidas, digamos, y con cómo está el equipo, ¿tienen la posibilidad de dedicarse 100% a lo que es el entrenamiento, el fútbol, o alguna tiene otra actividad? Vos ya terminaste de decir la facultad, ¿se pueden dedicar a otras cosas o es 100% fútbol? Yo particularmente me dedico también a otras cosas. Si bien hoy el fútbol, nosotras, hay una obligación de parte de APF, ¿verdad? Que hay que firmar contratos profesionales dentro del club. El club lo tiene conmigo, personalmente hablo, ¿verdad? Pero no es que no pueda vivir de ello, no, pero sí hago otras cosas. O sea, tengo mi carrera universitaria, estoy estudiando todavía de noche, Bien. trabajo y así la llevo. Contanos, ¿Y qué ¿qué es haces? lo que todo lo que haces? ¿Te recibiste ya de...? El ot- Licenciatura en Ciencia y Deporte. Ah, qué bien. calificada. Sí. ¿Y ahora está estudiando qué? En Tecnicatura en Fútbol, para Ah, hacer Gran- DT. Para ser Ah, técnica el viste, día De de mañana. fútbol. Terminé la licencia B, ahora voy por la A y después la tercera, que ya es la Pro. Aprendan carruaje, Usted- ustedes, manga de carruaje, ¿eh? ¿Qué Liviano opinan nomás, sin saber? liviano nomás. Y trabajás también Sí, aparte. sí, soy profe de colegio. ¿De qué edad más o menos? ¿De niño, de Tengo adolescente? sub 6 y sub 10 fútbol femenino en el colegio americano. Bien ahí, Con sub la gran 6 me ¿a qué hora muero. peor mí eso? Entonces, tiene que ir a trabajar, tiene que estudiar, Tiene que entrenar. Hijo de la Sub gran 6, pista, sub todo 10. full, todo el día de tu día, Sí. Cargadísimo. Pero tía R le dicen en el vestuario, dice tía R le dicen. No, ella es tía R, nuestra capitana. No, yo La no. capitana de tía R. Yo no. Tía R parece que, ¿sabes lo que pasa? Que tía R parece que cobra por gol. Ah, ¿Entendés? claro, por eso. Pucha, será. Sumado. ¿Y ustedes, chicas, ustedes se dedican exclusivamente al fútbol o hacen otras Yo hoy cosas? en día puedo decir que dependo totalmente de lo que es el fútbol. Me dedico totalmente a eso. Ya cuando, Pues o sea, cobrar por tengo goles decidido también. lo que voy a hacer después. Ah, ya, ok. ¿Qué? obviamente que es tener mi gimnasio y dedicarme a eso. Ser personal trainer, sí, ese es mi... Tu próximo objetivo. Una vez que deje de jugar al fútbol. Bueno, me falta mucho todavía para Falta todavía, eso. falta todavía. Yo estudio también, o sea, estoy en la facultad ahora, estoy siguiendo la carrera de Ciencia del Deporte. Sí. Pero se puede entonces Sí. estudiar, Sí, voy de entrenar noche. todos los sí. días también. Después de entrenar todo, paso a la facu. Che, chicas, y así su gente, no sé, sus familias, bueno, en tu caso decía tu abuelo, qué sé yo, su pareja, no sé, quiénes. ¿Se van a la cancha así a...? ¿Se van? Se van. Se van. Tenemos muchísimas personas detrás que nos apoyan y que están ahí presentes, se hacen sentir también en las gradas ahí detrás, te están gritando y no, realmente no hay nada mejor que eso, que verle a las personas que querés, tu familia, ya sea tu familia, tu amigo, tu vecina, Claro. no hay nada mejor que eso. Que Y otra cuestión que les iba a preguntar, porque todas ya juegan, Angie, ¿hace cuánto? Y 13 años son. 13, bueno, pero en primera, ¿hace cuánto que estás jugando más o menos? 6 dijiste en Cerro y seis 2, años. 8. Bueno, ponele. 6 años. Vos también, Sol, de hace unos cuantos años, 6, 7. Sí, porque en femenino hay 2 categorías, entonces por eso. hasta cumplir la edad, sub 18 hice 1 año y después ya fue todo primera. Vos también hace unos cuantos años, Alice.
es muy diferente ahora, hablo en el sentido de que los partidos, o la gran mayoría, creo que ustedes, los 5 partidos jugaron en el Carfem, la cancha uno ve, o en este caso nosotros vemos por TV y, o sea, hermosa la cancha. Muy buena. Quizás años anteriores tenían que ir a jugar en tales canchas donde... El año pasado. Parar la pelota luego ya Sí, era sí. mamá quería acá cómo hago esto. Y sin embargo ahora se ve y pucha, parece una mesa de pool la cancha. O sea, cambió eso, es para bien me imagino también porque el nivel del fútbol también va a crecer enormemente, ¿no? Sí, claro, eso justamente te decía, ¿verdad? Que de parte de la Asociación Paraguaya de Fútbol, la APF, hay otra apuesta, ¿verdad? De apoyar al fútbol femenino. Eso se ve reflejado también en el nuevo centro de alto rendimiento que se hizo para femenino, el Carfen. Y gozamos de buenas instalaciones. Como te digo, el año pasado nomás teníamos que ir a jugar en canchas realmente donde tu ánimo se cae por el piso realmente, qué decirte, Pero porque cierto, ¿eh? somos ¿Verdad? primera Sí, tenías que división hacer y sin magia embargo para poder... éramos, no sé, yo trataba como un ninguneo porque era muy, muy feo jugar en canchas así y que hoy día podamos jugar en canchas buenas, eso también realza nuestro trabajo, nuestro sacrificio de años, porque esto es una lucha de años de las jugadoras, las que ya no juegan, las que jugamos ahora, las que van a venir. O sea, es súper importante realmente el apoyo que se está dando. También la televisión, ¿verdad? Que Tigo Sports pasa en todos los partidos, hay más destaque, que, no sé, podamos ver nuestros goles después, nuestros partidos. O sea, es otro momento realmente y yo personalmente estoy muy contenta de poder vivir esto hoy día dentro de mi deporte, porque como te dije, estaba entre dejar o no, porque justamente, ¿por qué seguir? O sea, no había Claro, una no razón había por una qué seguir motivación. años atrás. O sea, tu ánimo era, pucha, hasta me rompo, me tengo que operar, yo todo, ¿verdad? Hoy día tenemos más soporte de parte de nuestros clubes, de parte de APF, eso es súper importante. Y la familia que siempre está, ¿verdad? Sin duda. Y Dempio trae después su partido, así la repetición. Solemos ver. Yo. Yo sí. Todos solemos ponernos de acuerdo en el grupo de WhatsApp, ahora pasa. Que ahora Pio Sí. pasa Ah, la la repe repe. y ahí ya todos se prenden las chicas y es que de verdad que se aprende mucho, o sea, te Corregir enseña a muchos corregir, errores, vos ves claro. tu error y que pucha, nada, esto hice mal, porque vos en la cancha tal vez no te das Claro. cuenta en el No momento de dimensiono. la... Entonces ves las repeticiones y te das cuenta, pucha, nada, hice mal esto y hay que corregir. Y eso nos ayuda, en eso al menos nos ayuda bastante también. Ah, bueno, chicas. Entonces ahora a nosotros nos toca Olimpia. Olimpia. Todavía no, Nosotros no. todavía no sabemos Ah, es día. técnico, Todavía no hay fecha. Espera, Tenés que irte, Luca, ¿eh? voy a ir. Vamos a comprometerte ya. Tenemos que ver qué día cae y me voy a ir, sí. Vamos, Ramón. Vamos, muchachos, en serio, vamos. Todo casaca de guaraní. Acá no hay, no hay bueno, yo me voy a ir para ver el partido nomás. Acá no hay neutro, ¿ok? Acá todos somos guaraní, hermano. Sí, sí, sí. Historia, ¿eh? Y bueno, historia, no, acá todo guaraní, hermano. Bueno, chicas, entonces ahora se viene Olimpia, sexta fecha ya, estamos con una... Parece que las victorias pues, como que te estiran a más Y victorias. claro, ¿no? A Un gusto, buen pues. rendimiento ayuda. Físicamente, ¿Pensaban este arranque? psicológicamente. ¿Estaban confiadas en que esto iba a suceder? ¿O se va dando nada más los triunfos? Como sabían antes de que arranque el torneo? No sé. Y en realidad, de la forma que nos preparamos, de los profesionales que tenemos con nosotros, con nosotras también, se veía ya venir realmente. Y no es suerte, no es suerte. Es el trabajo duro que venimos haciendo y nos preparamos en realidad para esto. Ya sabíamos que... Porque todos los partidos son difíciles en realidad. No puede decir que hay un partido fácil en este. Pero más allá de que Pero por ahí el resultado sabíamos que íbamos parezca, a poder. pero no son Sí, fáciles. sí, como así se es. dice. Bueno, chicas, les queremos agradecer muchísimo por la visita. Seguramente ahora en el grupo de WhatsApp. A la tienen su grupo de profe, WhatsApp, no, y ¿verdad? encima que pidieron permiso ella. Estarán liquidando. ¿Por ¿verdad, qué vio compañera? ella le dan permiso? Y no- pero Claro. por una buena causa. Claro, Hay que claro. agradecerle a los Vamos a profes, mandarle las saludos. Manden saludos, chicas, manden saludos, no sé, quieren para sus familiares también, por favor. A tu abuelo mandale A tu saludos. abuelo mandan saludos, sí o sí, a tu abuelo, abuelo sí o Un sí. saludo a mi abuelo y a mi abuela que están viendo. Y a mi familia de Villeta les mando un saludo también. Un abrazo para la gente de Yo Villeta. a mis sobrinitos De Tacurute. y a mis hermanas Tacurute. y a las chicas que seguro estarán entrenando ahora mismo y seguro van a ver después.
Fuerza, chicas. ¿Verdad, chica? Bueno, sí, tenemos que ver algún festejo. Claro que nos envíen un festejo. Puede ser peor. Porque Camacho, Néstor Abraham Camacho, en este programa, nosotros fuimos los primeros en decirle el festejo ese de la flecha. Acá, de acá salió ese festejo de la flecha que él ya hizo en el 2016. Ahora volvió nomás y está Sí, haciendo se otra vez, acordó, ¿verdad? digamos. Pero en el 2016 ya fue el... Necesitamos un festejo Necesitamos un de las festejo chicas de que las nos chicas. dediquen a nosotros. Puede ser peor. Fortísimo. Ok. Tenemos que Claro. preparar. Ay, ¿verdad? Ali está difícil, desde la pretemporada le venimos insistiendo con un festejo. No, no hay caso. No hay caso. No, que corazoncito, bailecito, No, algo. ¿sabes? Le Sí, cuesta. algo corto, pero ellas preparan algo que ya es demasiado. todo eso, TikTok. Ay, no quieren bailar, así tipo... No, Ay, mira la que que yo prepara. este año iba a romper el hielo con eso también porque nos piden mucho, pero la verdad En que realidad nos pidieron bastante ya el festejo. a mí me preguntan prepararlo. generalmente por qué no hago un festejo, cosas, nunca festejo un gol. O sea, ¿Cómo puede ser, Luca? Pero Una espera. S que haga así de estoy nomás sportivísimo. ahí. Vos salís y festejás, ¿verdad? O sea, festejás, pero no hay uno producido, a eso Claro, vamos. si no tengo un festejo, en realidad Claro. meto gol y ya está. Gol. Está bien. Vos tenés Muy algún neutro. festejo, vos ya te... ¿no? No, tampoco. Y a Alicia no le gusta luego. No, no de- quiere saber. TikTok Corto. y eso. Ella algo corto. ¿Y qué es lo que puede ser una S así, algo de sporty? Entonces vamos a estar atentos nosotros y ya Y una sabemos que S para sería nosotros bueno algo- si es de verdad. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace una S? No sé si ha sido al revés. Demasiado con... No, así. porque no, ese no. Así nomás, hacer un champleadito y ya vamos a pillarnos. Nosotros ya vamos a entender, ya hace una letra nueva, Claro. ya vamos a entender ya que es sportivísimo. Van a tener Sí, sus pues, goles. ese sí lo o sí. como Y miércoles. espero que no. sea cuando encontrado Olimpia. Ojalá que podamos dar esa alegría realmente de poder ya medirnos contra los grandes también. El año pasado no pudimos pasar esas pruebas, ¿verdad? Nos fue bien en la mayoría de los partidos y chocamos contra los equipos que ya mencionaba, que generalmente siempre están arriba y que son clubes que siempre campeonaron en el fútbol femenino. Bueno, este año espero que nos acompañe la suerte porque el trabajo lo estamos haciendo y tenemos que dar el golpe y situarle a Guaraní donde merece estar, porque este año el club también hizo una apuesta y realmente el objetivo es llegar a la final. Este año estamos mucho mejor. Sí, aguante. Bueno, gracias chicas por la visita. Gracias, Ah, chicas. gracias a ustedes por la Éxitos, invitación. éxitos. Muchísimas gracias por el espacio. Fuerte los aplausos para las punteras, papá. Y goleadora. Alicia Espinosa, Sol Mora y Angie Delgado, jugadoras del Club Guaraní, únicas,